Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a diseñar un librito didáctico para trazar las vocales paso a paso con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, desplegamos unidades, seleccionamos centímetros y en ancho ingreso la medida de 29.7 por un alto de 21 centímetros y creamos un diseño. Una vez listo nos vamos a archivo, nos vamos a configuración, habilitamos mostrar reglas y guías. Nuevamente archivo, configuración y habilitamos mostrar sangrado para impresión. Y a continuación lo que vamos a hacer es desplegar las líneas guías. Despliego justo hasta el medio. Nuevamente la siguiente línea guía a los laterales del medio, en este caso a 14.4 centímetros. Nuevamente la siguiente línea guía a 15.4 centímetros. Y en la parte superior hasta 0.5. Nuevamente arrastramos la siguiente hasta 0.5 centímetros y nuevamente en los laterales, en este caso a 29.2 centímetros y para la parte inferior hasta 20.5 centímetros. Esta va a ser mi contorno de las líneas guías. Delimito los espacios, simplemente voy a trabajar dentro de este recuadro. Para ello me voy a elementos, voy a buscar marcos, clic en marcos y voy a seleccionar este recuadro de marco. Y bueno, a continuación simplemente voy a arrastrar y acoplar por todo el borde, justo hasta el marco del sangrado para impresión. Nuevamente control C, control V y ubico de este modo. Esto va a ser la portada del librito y la contraportada. Ahora me voy a subir archivo, voy a utilizar una base de textura y dos imágenes en PNG para la personalización de lo que es la portada del librito. Ahora simplemente arrastro esta base de textura, nuevamente arrastro y a continuación realizo la composición. Previamente voy a bloquear para poderlo trabajar mucho mejor. Una vez que está bloqueado, ahora a continuación me voy a texto. Voy a trabajar con esta fuente de texto predeterminada. Voy a desagrupar. Y bueno, elimino esta que no me va a servir, simplemente me quedo con esta, voy a minimizar y adecuar en la parte superior para el título. En este caso procedo a editar, yo me voy a efectos y selecciono el contorno, voy a agregarle un grosor y un color. Ahora nuevamente me voy al color de relleno y voy a seleccionar el color blanco. Voy a ampliar un poco el interletrado a -18. Y ahora nuevamente control C, control V para habilitar los demás textos. Selecciono y voy a minimizar y ubicar justo en el medio, en la parte superior. Me voy a subidos, voy a seleccionar por ejemplo esta imagen y adecuar a la medida de esta portada. Clic derecho y voy a proceder a bloquear para poder ingresar las demás composiciones. Para ello me voy a elemento, voy a buscar block letters. Y acá procedo a seleccionar, en este caso voy a optar de una de las gratuitas, por ejemplo esta letra de mayúscula en A. Simplemente selecciono, me voy a posición, doy clic en este candadito e ingreso la medida del ancho. En este caso voy a trabajar con 2.8 centímetros, una vez que sea minimizado lo ubico en esta sección. Y así sucesivamente todas las vocales procedo a ubicarlo. A continuación, por ejemplo, voy a seleccionar este recuadro y voy a asignarle un color. Una vez que he realizado este procedimiento, a continuación voy a ingresar otro elemento adicional que me indica los trazos. Para ello control C, control V de este texto y simplemente ingreso la A mayúscula con la I minúscula, me voy a efectos y voy a minimizar el grosor, en este caso a 31. Una vez ya listo, en esta sección voy a cambiar la fuente tipográfica. Voy a utilizar el KG, selecciono esta fuente tipográfica y cambio el texto, en este caso a 107. Y lo ubico en el lado lateral de estas imágenes. Y realizo el mismo procedimiento con respecto a las demás vocales.
Y bueno, de esta manera voy finalizando lo que es la portada. Ahora la contraportada, para ello utilizo esta imagen. Simplemente voy a minimizar, me voy a elementos y voy a buscar en este caso unas formas. Para ello me voy a formas y voy a seleccionar este recuadro con bordes ovaladas. Me voy a posición e ingreso el ancho. En este caso voy a trabajar con 10 por un alto de 2.5. Voy a redondear a 15 puntos y arrastro justo en el medio y le asigno en este caso un color blanco. Y bueno, procedo a centrar y minimizar e ingresar el texto. En este caso voy a agregar este texto y así sucesivamente voy a personalizar. Simplemente voy a copiar estas vocales, los ubico de manera horizontal y procedo a seleccionar, minimizar y ubicar en este espacio en blanco y redondear las esquinas, y así obtengo la contraportada de este librito. Ahora a continuación sí voy a comenzar a diseñar lo que son las páginas. Para ello previamente me voy a Pinterest, donde voy a ubicar las imágenes. Voy a buscar algunas imágenes que inician con las vocales. Por ejemplo, la abeja, voy a comenzar con la letra A de la vocal. Voy a seleccionar, por ejemplo, este tipo de imágenes que tengan contorno negro y que sean de colores sólidos, bien definidos. Por ejemplo, estas imágenes me van a servir mucho al realizar yo este librito. Y así sucesivamente puedo buscar otras imágenes. En este caso yo voy a seleccionar esta y voy a procederlo a guardar en formato PNG. Y bueno, esta imagen lo voy a llevar a Canva. Para ello me voy a subir archivo y voy a seleccionar la imagen que previamente he descargado, que viene a ser la de abeja, que viene a ser la primera vocal con la que voy a trabajar en esta página. Selecciono la imagen, voy a minimizar y ubicar en el lado lateral de la hojita. Ahora voy a copiar Control C, Control V del texto y voy a proceder simplemente a editar, en este caso abeja. Ahora me voy a la fuente tipográfica. En este caso voy a trabajar con esta fuente tipográfica de KC Primario. Ahora me voy a efectos, me voy a ninguno y le voy a asignar el color, en este caso un color negro. Ahora nuevamente en este espacio agrego un cuadrado. Para ello me voy a elementos y voy a seleccionar este cuadrado que tiene bordes. Me voy a posición y voy a modificar el ancho, en este caso a 4 por una altura de 3.4 centímetros y ubico justo en este lado lateral e ingreso el color de la misma imagen que se me ha generado. En este caso voy a cambiar grosor de trazo, en este caso a 3 puntos, y redondear las esquinas a 21 puntos. Ahora Control C, Control V del texto y voy a escribir la letra A. Me voy a efectos, contorno. El grosor simplemente le voy a asignar a 112 y voy a cambiar en este caso el color negro. Ahora me voy al color de relleno y le asigno el blanco. Y así obtengo de esta manera el encabezado y prosigo con lo que es el texto para realizar el trazo. Control C, Control V de este texto y voy a escribir la A mayúscula. En este caso ahora me voy a la fuente tipográfica y voy a trabajar con esta fuente tipográfica que es de KC Primario Dots Line. Y bueno, este texto predeterminado ya viene con los bordes, con las líneas. Simplemente escribo la mayúscula, dejo un espacio, nuevamente la A, dejo un espacio y así sucesivamente hasta completar las 7A. Una vez que está listo, voy a ampliar justo a medida hasta el contorno de esta línea guía. Ahora nuevamente Control C, Control V, voy a generar una copia. En este caso voy a generar 3 copias y voy a colocarlo justo de esta manera, dejando un espacio de 0.5 entre cada una de ellas. A continuación voy a proseguir Control C, Control V. En este caso voy a trabajar con las minúsculas. Para ello escribo la A, dejo espacio la A, nuevamente dejo espacio la A, así sucesivamente hasta completar 8A. Y debo escalar justo a medida
Y nuevamente control C, control V, en este caso 3 líneas de la letra A minúscula. Ahora en esta sección voy a completar una imagen para colorear. En este caso control C, control V del mismo texto. Voy a agregar una descripción a esta sección, en este caso es de colorear. Minimizo y ubico justo en este espacio. Ahora a continuación voy a ingresar la imagen para colorear, en este caso viene a ser la misma. Control C, control V de la imagen y lo ubico en esta sección. Y ahora voy a proceder a editar en cuanto al color. Para ello voy a seleccionar esta imagen, me voy a editar, me voy a filtros, ver todo, me voy hasta la parte inferior y voy a seleccionar esta de clásico para que me genere un blanco y negro. Y nuevamente retorno, me voy a ajustes y voy a trabajar con respecto a la iluminación. Trabajo moviendo todos estos puntos para generar un contraste mucho más claro entre blanco y negro de esta imagen. Me voy por ejemplo a brillo, escalo a 100 y automáticamente, como ustedes observan, ya se me ha generado el color blanco y negro listo para colorear. Y así voy trabajando con los contrastes, con las luces y todo en esta sección de iluminación para obtener una imagen con contraste en blanco y negro. Y bueno, ya está finalizado acá. A continuación prosigo con esta otra sección, que en este caso simplemente control C, control V del texto, y voy a colocar acá una sección de unir los puntos. Amplío el texto. Ahora a continuación ingreso aquí la parte del texto. Control C, control V del texto de esta y voy a escribir una A mayúscula y una A minúscula y voy a proceder a ampliar. Una vez listo, me voy nuevamente a la fuente tipográfica y voy a seleccionar esta fuente tipográfica de primario que tiene unos puntos que realizan la composición de la letra. Y bueno, de esta manera genero ya lo que es esta hojita, la primera hojita con la letra vocal A. A continuación voy a trabajar la vocal E. Para ello nuevamente voy a agregar una nueva página. Voy a trabajar en esta sección la letra E. Pero para ello voy a copiar el modelo. Control C, selecciono todos los elementos, me voy a esta nueva página, control V, y voy a arrastrar justo en esta sección en el lado opuesto. Voy a eliminar esta imagen y a continuación voy a ingresar la imagen de la letra E. Aquí tengo algunos ya de la letra A, E, I, O, U y voy a seleccionar las que me restan. Y voy a trabajar con la E de elefante. Para ello coloco la imagen y voy a minimizar en este lado lateral. Ahora procedo a editar el texto y también este otro texto y cambiar el color con el color que se me ha generado en la imagen. Ahora voy a proceder a editar en cuanto a este texto. Selecciono E un espacio, E un espacio, E un espacio hasta generar 7E. El tamaño de cada vocal puede variar. En este caso yo voy a ingresar por ejemplo 7E, sin embargo me queda muy pequeño el espacio. Para ello simplemente lo que voy a hacer es agrandar el espacio entre letra a letra. Para ello le doy zoom para que ustedes puedan apreciar mucho mejor este procedimiento. Lo que van a hacer es seleccionar esta E una vez que ustedes ya hayan colocado las 8E. Me voy a el interletrado. En este caso voy a manejar con este interletrado hasta que se adecue justo a los bordes de las líneas guías. De esta manera voy manejando los siguientes textos que yo pueda realizar. Igual en el caso de la E minúscula, si queda muy pequeño van a trabajar con esta sección de interletrado. Y bueno, de esta manera voy a obtener la siguiente hojita que es de la letra E. En este caso simplemente procedo a editar, no hay inconveniente. Y con respecto al color realizo el mismo procedimiento que la ocasión anterior. Y bueno, de igual manera realizo el procedimiento de la letra I, de la letra O y de la letra U.
Y ahora a continuación en las hojas que no se ha tocado, por ejemplo en esta sección, voy a aplicar otro tipo de actividades que también implica el de trazos. Control C, Control V de este texto y voy a dar una breve explicación de esta actividad que se va a desarrollar en esta hojita. Para realizar esta actividad simplemente Control C, Control V de este texto, procedo a editar, escribo por ejemplo la A mayúscula con la A minúscula, procedo a minimizar el tamaño y ubico en esta sección. Ahora delimito con la línea guía el espacio para que se me adecue justo y todos tengan la misma medida. En este caso Control C, Control V, procedo nuevamente a editar, en este caso la vocal E. E igual que en las ocasiones anteriores, puede ser que estas letras me queden muy pequeñitas. Para ello siempre voy a trabajar con este interletrado. De Control C, Control V y así sucesivamente voy a trabajar con respecto a las demás vocales. Y bueno, una vez finalizado con esta columna voy a trabajar con esta otra sección y ahora voy a colocar las imágenes. En este caso me voy a subir archivos y voy a colocar estas imágenes que tienen como letra inicial las vocales. Y así sucesivamente voy colocando las imágenes al azar, no necesariamente que coincidan de manera lineal con lo que es la letra de la vocal, puesto que en esta sección lo que van a hacer es unir la vocal inicial con la respectiva imagen. Ahora nos vamos a elementos, voy a seleccionar esta forma de círculo simplemente para hacer lo que son los puntos de unión. Simplemente minimizo, Control C, Control V. Ahora nuevamente selecciono los dos, Control C, Control V y así de esta manera voy ubicando en este espacio. Ahora ya tengo estos círculos de unión y he finalizado lo que es esta página. A continuación prosigo con la siguiente. Para ello voy a copiar toda esta sección, selecciono Control C, me voy a la hoja de texto, me voy a la hojita y Control V. De esta manera acoplo a esta hoja y procedo a eliminar lo que no me va a servir. Me voy a quedar simplemente con estos que he generado con lo que son las vocales. Voy a editar también el texto. En este caso, primero es trazar la vocal y colorear la vocal que encuentra en las palabras. Control C, Control V del texto. Me voy a efectos, sin relleno. Y procedo a ampliar. Asimismo voy a quitar un poco el grosor, en este caso a 8 puntos. Me voy a elementos, voy a buscar ondas punteadas. Me voy a elementos gráficos y voy a seleccionar esta onda punteada, que me va a servir para lo que es la unión. A su vez voy a buscar un color, en este caso un color que ellos puedan pintar, porque nuevamente me voy a elementos, voy a buscar colorear. Y bueno, voy a seleccionar esta, por ejemplo, que es para colorear. Voy a minimizar y ubico en esta sección. Me voy con la línea guía y le voy a dar justo en el medio. Nuevamente realizo el otro trazo en la línea guía. Control C, Control V, Control C, Control V y procedo de esta manera a llenar hasta la vocal U. Ahora voy a seleccionar el color y simplemente voy a proceder a cambiar el color con el cual van a pintar lo que son las vocales que van a encontrar en la respectiva palabra. Ahora con respecto a los nombres también voy a ingresar otras líneas guías. Despliego
y lo ubico justo en el medio de estas letras y así sucesivamente hasta la última vocal. Control C, Control V, Control C, Control V y procedo a editar. Y así sucesivamente hasta completar las vocales. Colorear con las vocales que encuentran en las palabras. Y ahora con la última hojita, en este caso me voy a quedar con las líneas guías, simplemente voy a eliminar esta. Y con las demás me voy a quedar tal cual. Ahora lo que voy a hacer es copiar Control C, Control V el texto del encabezado y procedo a editar. En esta sección voy a unir los puntos y voy a formar la vocal. Para ello, en el encabezado voy a colocar esta vocal, Control C, Control V. Y bueno, esto voy a colocar simplemente para que no me quede mucho espacio, puesto que son simplemente 5 vocales y caben justo en esta hoja. Control C, Control V de este texto y procedo a editar. En este caso voy a editar simplemente la A minúscula, la E y así sucesivamente, y acoplar la I y así hasta la última vocal, la U. Igual que en la ocasión anterior, voy a trabajar con el interletrado para adecuar justo a la medida y se ubique justo dentro de lo que es la hojita delimitante de las líneas guías. Y bueno, de esta manera he finalizado con lo que es la elaboración del librito. A continuación me voy a archivo, me voy a descargar. Para impresión puedo utilizar PNG o PDF para impresión y clic en descargar. Y bueno, lo mejor es que ustedes lo puedan imprimir en PNG, de esa manera de repente ustedes no tienen una impresora que les imprima doble cara y esto sería mucho más útil que ustedes lo impriman por cada hoja. Y bueno, aquí tenemos ya listo el material, yo lo voy a mandar a impresión. Y bueno, aquí ya tengo el material impreso y he realizado los cortes de borde. Y voy a colocar justo estas páginas que en realidad vienen a ser 2 hojas A4. Y lo que voy a hacer es doblar y me va a quedar en un formato A5. Espero que les haya gustado este souvenir, lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanilla de notificación y nos vemos en próximos proyectos.